Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es la introducción del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad exclusivamente innata del ser humano que le permite hablar a través de una lengua. Esta postura es defendida por el lingüista estadounidense Abraham Chomsky en su obra titulada Estructuras sintácticas. Algunas de las posturas que él tiene son las siguientes. La primera, los animales tienen comunicación, pero no tienen lenguaje. Y la segunda, el lenguaje es exclusivamente del ser humano. Otros representantes son René Descartes, a quien se le atribuye la frase de el lenguaje es la expresión del pensamiento. Tenemos a Baruch Spinoza e Immanuel Kant. De lo anteriormente mencionado, podemos decir que el lenguaje presenta las siguientes características. Es universal, porque todos tenemos la capacidad de poder usarlo. Es racional, debido a que se hace uso de la razón para poder decir un enunciado. Es convencional porque el hombre elabora, expresa y comunica sus pensamientos. Todo esto de manera común. Es innato porque forma parte del ser humano. Nosotros nacemos con la predisposición al lenguaje y es cultural porque forma parte de nuestra realidad social y expresamos lo que opinamos del mundo a través de este. Los términos a usar son la lengua. La lengua es un sistema de signos de una comunidad lingüística que puede ser escrita o oral. Todo ello forma un código de comunicación. Por ejemplo, el inglés, el japonés o el portugués, entre otros. El idioma. El idioma es la representación oficial de actos del gobierno. Podemos decir que es la lengua oficial de un país o de una nación, o de varios pueblos o naciones. Por ejemplo, el chino, el francés, entre otros. El habla es el uso individual y concreto de la lengua. Este es efímero y además es libre. La variación lingüística, conocido como dialecto, es el uso de la lengua condicionada por factores como son los siguientes. El primero es la variación diatópica, conocido como dialecto regional. Es la lengua que utilizas dependiendo de tu zona natal o el lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, la prenda de vestir que se usa en la parte superior del cuerpo, en Perú denominada como polo, en Chile se denomina polera, en Venezuela se le denomina franela y en Argentina se le denomina remera. Dependiendo de cómo tú le digas a un objeto, yo puedo saber cuál es tu país de preferencia. Y el segundo es la variación diastráctica, o también conocido como dialecto social o sociolecto, que es la lengua que emplea un grupo o clase social determinado. En el sociolecto influyen factores extralingüísticos, como la edad, la economía, el género, el grado de instrucción, entre otros. Podemos distinguir el nivel culto, el nivel estándar y el nivel vulgar. El nivel culto es aquel utilizado por personas altamente instruidas. El nivel estándar lo emplean las personas con nivel medio de competencia lingüística. Es menos rígido que el nivel culto y el nivel vulgar es aquel empleado por las personas poco instruidas o incultas. Por ejemplo, si nos encontramos con una persona que dice, mi cuñado no ha venido, entonces estamos frente a una persona con un nivel vulgar. Las variantes del dialecto. La variación fonética o fonológica es la variación del sonido en la pronunciación de las palabras, es decir, el tono. Por ejemplo, si nosotros escuchamos a alguien decir, vos sos chino, pensá, podemos decir que esa persona es un argentino. O cuando dicen, qué padre, güey, nosotros podemos decir que es posiblemente un mexicano. La variación morfológica es toda posible variación que se le atribuye a una palabra.
Normalmente se da en la estructura de los elementos morfológicos, como los sufijos, los prefijos e infijos. Cuando nosotros decimos papelito, papelico, chiquitito, entre otras palabras, estamos haciendo alusión a lo anteriormente dicho. La variación léxica son los cambios en el vocabulario. Son los diferentes o las diferentes formas de usar los elementos lingüísticos sin cambiar su concepto o sentido. Y no porque en tu país la palabra que utilices sea o tenga un significado bueno, digamos que en mi país tenga el mismo significado, sino que puede cambiar. Por ejemplo, bastoncillo en España, cotonetes en México y sopos en Perú. Y por último, la variación sintáctica, que es la construcción u orden de la oración. Es lo que nos permite combinar a los elementos lingüísticos que que nos da las diferentes maneras de poder comunicarnos. Por ejemplo, lo cayó su hermano, o siéntate, siéntate, señora Margarita, ¿no?